Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Felicity y hoy estoy acompañada por el estimado E.J. Asso, nuestro experto residente en asuntos del Vaticano y liturgia católica. Esta noche, en un cálido atardecer en Londres, vamos a sumergirnos en una discusión fascinante sobre un informe filtrado exclusivamente a nuestra amiga en Roma, Diane Montana, que revela grietas significativas en los cimientos de Traditionis Custodes. E.J., gracias por estar aquí. ¿Puedes comenzar explicándonos qué es este informe y por qué es tan importante? Gracias, Felicity. Estoy encantado de estar aquí. El informe al que te refieres es un documento oficial del Vaticano, filtrado por Diane Montana, una periodista vaticana bien conocida y confiable. Este informe, publicado en octubre del 2021, hace ya mucho tiempo, con extractos iniciales y completado recientemente con un análisis general, expone las respuestas que los obispos a una consulta sobre la misa tradicional en latín, TLM, con las iniciales en inglés, antes de que el Papa Francisco emitiera Traditionis Custodes. Lo que hace este informe que sea tan importante es que pues contradice la narrativa oficial que justificó las restricciones de Traditionis Custodes. En esencia, muestra que la consulta de los obispos no apoyó las amplias restricciones impuestas por el Papa Francisco. Esto es lo que parece ser. Eso suena como un gran descubrimiento. Pero antes de profundizar en los detalles del informe, ¿podrías darnos un resumen rápido de qué es Traditionis Custodes y cómo se relaciona con Summorum Pontificum de Benedicto XVI? Claro, por supuesto, Felicity. Para entender el contexto tenemos que retroceder un poco. Después del Concilio Vaticano II, la liturgia católica experimentó cambios significativos con la introducción del Novus Ordo. La misa que todos hemos celebrado, todos los que somos un poquito mayores. La nueva forma de la misa en 1970 bajo el Papa de Pablo VI. La misa tradicional en latín, o Vetus Ordo, que había sido la norma durante siglos, fue reemplazada en gran medida. Sin embargo, algunos católicos continuaron celebrándola bajo ciertas condiciones, como el indulto que se denominó por Agatha Christie en el Reino Unido. Es así una situación excepcional. En 2007 el Papa Benedicto XVI emitió Summorum Pontificum, un documento que liberalizó el uso de la misa tradicional, permitiendo que cualquier sacerdote la celebrara sin necesidad del permiso de su obispo, siempre que hubiera un grupo estable de fieles que lo solicitara, evidente. Esto fue un momento importante, decisivo, podríamos decir, ya que revitalizó el interés en la liturgia tradicional, especialmente entre los jóvenes y los conversos, los primeros en llegar. Luego, en 2021, el Papa Francisco emitió Traditionis Custodes, que muchos han traducido irónicamente como carceleros de la tradición. Este documento revirtió gran parte de lo establecido por Summorum Pontificum, imponiendo restricciones estrictas a la misa tradicional, exigiendo permisos episcopales del obispo y sugiriendo una eliminación gradual de su uso. La justificación oficial fue que los obispos quedarían que estas restricciones se introdujeran, pero el informe filtrado pone eso en duda actualmente. Entonces, EJ, ¿qué dice exactamente este informe filtrado? ¿Cuáles son los puntos clave que lo hacen tan significativo? El informe, según lo publicado por Diane Montana, contiene varias revelaciones críticas, críticas. Primero, la mayoría de los obispos expresaron satisfacción con Summorum Pontificum. Dijeron que estaba funcionando bien y que debilitarlo o suprimirlo dañaría gravemente la vida de la Iglesia, porque es una parte más. Segundo, predijeron una reacción negativa si se restringía la misa tradicional, lo cual lo hemos visto desde el 2021 con tensiones muy importantes, sobre todo en ámbitos anglosajones. Y tercero, destacaron el atractivo de la liturgia tradicional para los jóvenes, especialmente los conversos, los que, pudiéramos decir, se estaban acercando por primera vez a la Iglesia. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene una fuerza y un golpe interior que hace que las almas se encuentren más próximas a Dios. Eso podríamos decir. Por eso podría ser.
y que ellos encuentran y tienen una sensación de sacralidad, silencio, dignidad, que falta hoy en la sociedad moderna. Es decir, encuentran algo que no encuentran en la sociedad, y eso es importante. Finalmente, el informe advirtió sobre una crisis de legitimidad si se revertían las posiciones de Benedicto XVI y Juan Pablo II, ya que esto socavaría sus esfuerzos pastorales. Lo más condenatorio que es que en estos hallazgos que se pueden reflejar es la justificación pública de tradiciones custodes. En cambio, parece que el Papa Francisco seleccionó respuestas específicas de los obispos que apoyaban su decisión, ignorando el consenso más amplio. Esto proporciona a los defensores de la liturgia tradicional una evidencia documental sólida de que la justificación para tradiciones custodes fue, en el mejor de los casos, felicity, engañosa. Eso es bastante impactante. Parece que este informe podría cambiar la narrativa sobre tradiciones custodes. Pero también plantea una gran pregunta. ¿Por qué se filtró este documento ahora? ¿Crees que hay una intención detrás de esto, especialmente con el nuevo Papa Leo en el cargo? Bueno, pues Felicity, esa es la pregunta del millón. La filtración, que claramente proviene de fuentes internas del Vaticano, no parece accidental, muy probablemente. Una posibilidad es que esté relacionada con el Papa Leo, quien ha mostrado señales de ser más favorable a la liturgia tradicional. Por ejemplo, ha hablado positivamente sobre la mística de las liturgias orientales y ha sido visto rezando en latín y cantando el Regina Coeli. Además, ha estado otorgando extensiones de 2 años para la celebración de la misa tradicional, lo cual es un cambio respecto a la postura restrictiva de tradiciones custodes. Algunos especulan que esta filtración podría ser una forma de preparar el terreno, ¿verdad?, para que el Papa Leo revirtiera tradiciones custodes y restaure algo similar a Summorum Pontificum. Sin embargo, él debe actuar con cuidado, ya que necesita mantener el apoyo de todos aquellos que lo eligieron y buscar, como él dice, la unidad permanente. También hay cuestiones pues prácticas que abordar, como la petición de la Sociedad de San Pío X de ordenar otro obispo. Creo que el Papa Leo podría estar moviéndose lentamente hacia una restauración de la liturgia tradicional, pero no nos engañemos, esta filtración podría ser una señal de que se avecinan cambios pues más significativos e importantes en relación a la liturgia. Puedo imaginar que este informe ha generado fuertes emociones entre los católicos, especialmente aquellos que valoran la misa tradicional. ¿Cómo te hace sentir personalmente? Bueno, pues Felicity, es una situación en la que podríamos decir que sorprende. El informe sugiere que el Papa Francisco parece que solo seleccionó respuestas para apoyar, entre comillas, su agenda, sino que presentó una imagen engañosa de lo que los obispos realmente dijeron. Si es así, pues mal vamos. Esto no es solo un error administrativo, es una traición a la confianza de los fieles. La misa tradicional es un tesoro de la Iglesia, un tesoro porque es de siglos. Lo que el canon de la Iglesia, pues la rúbrica de la misa, lleva desde el principio prácticamente de que se convocaban los cristianos en torno a la Eucaristía. Dentro de la Iglesia española, no nos vamos a engañar, existen fuertes ataduras en torno a la misa e incluso a otros tipos de misas, de otros tipos de liturgias que no entraremos, porque sería meternos en un lío que probablemente no gusta. Pero es así, es cierto. Hay momentos en que uno asiste a celebraciones eucarísticas en España que, es tan creativo, tal y como lo plantean desde el Vaticano II, pues que a veces se extraña. Pero bueno, la misa tradicional es un tesoro de la Iglesia, tenemos que dejarlo claro, especialmente los jóvenes encuentran ahí un punto de conexión muy importante con lo sagrado, les ayuda espiritualmente. Y creo que el Papa Leo tiene la responsabilidad de corregir este error, no solo por justicia, sino para sanar las heridas infligidas
a la comunidad católica y sobre todo para poder seguir creciendo espiritualmente el pueblo de Dios, que tanto gusta decir dentro del Vaticano II. Entiendo tu frustración. Parece que este informe pone al descubierto una manipulación que ha herido a muchos católicos devotos. ¿Qué impacto crees que tendrá en la Iglesia en el futuro? Bueno, pues creo que este informe podría ser un punto de inflexión. Fortalece la posición de los defensores de la misa tradicional, evidente. Y tengo que decir que yo nunca he asistido a una misa tradicional. Nunca he tenido la oportunidad, a pesar de que cuando estuve viviendo en Irlanda se ofrecía y a 25 kilómetros había una misa tradicional todos los meses, una. Y me invitaron, pero por circunstancias nunca fui. Con lo cual nadie puede pensar que yo soy un tradicionalista, no, al contrario, yo simplemente planteo dentro del canal de Perlas Cristianas el derecho, la necesidad de más y la obligación de ofrecer este bien espiritual para todos aquellos católicos que lo precisan, lo necesitan, lo quieren, o el Espíritu les llama a ello. Fortalece la posición de los defensores de la misa tradicional este informe, sin duda. También pone presión sobre el Papa León para actuar. Si decide abordar este problema, podría significar un retorno a una mayor libertad para la liturgia tradicional, pero no nos olvidemos que la liturgia tradicional no es mucho más que al vivir espiritualmente de una manera determinada, pues la misa, el encuentro con el Señor. Recientemente, y al final de este vídeo, vamos a poner, ¿verdad, Felicity? Un vídeo sobre la misa tradicional. Está en inglés, le podemos poner los subtítulos en inglés, porque lo que hace es poner el foco en la atención, en el hecho de que lo que ocurre en la misa es un hecho actualístico y donde se revive el sacrificio que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por todos nosotros como Hijo de Dios. Como digo, si decide abordar este problema, podría significar el retorno a una mayor libertad. Y eso, sin duda, será algo bueno para muchas comunidades. Además, el informe destaca el crecimiento de las vocaciones en comunidades como la de Ecclesia Dei, lo que sugiere que la liturgia tradicional no es un relicto del pasado, sino que es una fuente viva de renovación espiritual. Que eso es algo que en muchas ocasiones, cuando pensamos en el Vaticano II, todos pues nos olvidamos de que los frutos del Vaticano II, los frutos, repito, han sido escasos. Las vocaciones han menguado, los fieles han envejecido y la realidad es que la Iglesia Católica se encuentra con un patrimonio en Europa ingente, pero sin vocaciones. No es así. Las iglesias jóvenes de Asia o de África están viviendo una primavera impresionante y donde, por desgracia, o porque Dios lo quiere, están siendo bañadas por el martirio permanente de sangre, porque hay una persecución religiosa muy importante en algunos países católicos que son, y cristianos también. De allí podríamos hablar del martirio en sangre, que es un elemento que nos une a los cristianos por esa situación ecuménica que todos podemos compartir, el sacrificio del martirio en sangre. Mencionaste el atractivo de la misa tradicional para los jóvenes. ¿Puedes profundizar en eso? Claro. El informe señala que la misa tradicional atrae a jóvenes, a menudo conversos que han encontrado en la Iglesia Católica un destello, un fuego. Han encontrado el Espíritu Santo, podríamos decirlo de muchas formas. Y que algunos de ellos han estado alejados tiempo. Y eso es importante que lo tengamos presente. De tal forma que en un mundo como el actual, ruidoso, caótico, el silencio de la misa tradicional, la reverencia a lo sagrado, a la presencia de lo sagrado, es algo así como Moisés, ¿no? Entrando en las zarzas, quitándose las sandalias, evidenciando que no estás en un lugar humano, estás en un lugar sagrado. Es una experiencia para ellos que eleva el alma hacia lo divino, podríamos decir. Les incrementa su vida espiritual, seguro. En lugar de centrarse en entretenimiento, la autoafirmación o en las emociones, que en muchas ocasiones la misa actual está permanentemente influida.
y no digamos ya con el tema de los cantos, ¿no? Sobre todo aquí en España, utilizando cantos que son son músicas de los años 60 convertidos con letras, pues aparecen Simon and Garfunkel y Bob Dylan, que probablemente los que me escuchen, si son jóvenes, no saben ni quién son. Es evidente que la liturgia tradicional, la misa tradicional, aporta algo distinto a lo actual, eso es evidente. Es algo que refresca probablemente para muchos su vida espiritual, porque les hace ver que estar en la Iglesia Católica no es estar en el salón de tu casa. Hablando del Papa Leo, parece que hay mucha especulación sobre lo que podría hacer a continuación. ¿Crees que esta filtración podría ser un catalizador para un cambio significativo en su pontificado? Bueno, Felicity, pues podríamos decir que sí, que puede ser un cambio significativo, pero lo cierto es que lo importante dentro de la Iglesia Católica es que volvamos otra vez a la unidad, que evidenciemos que la Iglesia Católica no es una ONG, no es una entidad social que estamos todos juntos para realizar, entre comillas, el bien, que evidentemente si vivimos nuestra fe, las obras de caridad van a aparecer por fuerza, porque el Espíritu Santo no vive donde no hay caridad. Eso es evidente. Pero debemos, sin duda, debe el Papa León XIV, XIV, pues debe volver otra vez a integrar a todos dentro de la Iglesia Católica y evidentemente volver sobre todo también a matizar y a colocar con relevancia el hecho de la moral. Pero bueno, la moral católica, pero esto es otro tema que ya me invitarás y ya hablaremos de este tema de la moral, pero es complejo. Así que bueno, pues creo que podría usar este momento con el informe para iniciar una nueva conversación sobre la liturgia en la Iglesia. Tal vez incluso convocar una comisión para volver a explorar cómo integrarla. Pero yo creo que ya no hay quiero decir, no es cuestión de comisiones, es una cuestión de intentar restablecer la misa tradicional y aquellos que entiendan y vivan espiritualmente esa misa como algo excepcional, especial, pues que se les permita hacerlo. Porque además es una riqueza. Pensemos la cantidad de liturgias diferentes que hay en la Iglesia Católica, está incluso la mozárabe, y todas ellas pueden vivir y convivir. Lo extraño para mí es que tengamos que estar justificando una misa que estuvo permanentemente celebrada por nuestros mayores y que ahora prácticamente es como si fuera una misa que no tuviera nada que ver con los católicos, ¿no? Es como decir que mis padres que vivieron esa misa, mis abuelos, pues su catolicidad es menos catolicidad que la nuestra, porque mi catolicidad es una evolución de aquella que era más imperfecta. Vamos, no tiene ningún sentido. Y lo de intentar ir construyendo liturgias siguiendo los tiempos en que vivimos, pues yo pienso que es un error. Pero, claro, yo no voy a decidir, yo no soy obispo ni soy papa. Yo viviré la liturgia que se me ofrezca y la viviré con devoción y con respeto y reverencia. Y pediré que el sacerdote que lo haga también haga lo mismo. Eso creo que es lo que te puedo contestar. Bueno, EJ, has dado mucho en qué pensar. Para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre este informe y su impacto? Bueno, Felicity, pues yo creo que ya te lo he adelantado en la respuesta anterior. Espero que se normalice todo, que se busque la unidad, pero sobre todo que se encuentre ese punto en el que podamos vivir la Iglesia Católica sin sobresaltos, sin incertidumbres, sin, en muchas ocasiones, sentirnos escandalizados por lo que oímos y que, bueno, pues, pero también entiendo que buena parte del clero gobernante de la Iglesia Católica son Vaticano II con todas sus diatribas y que por lo tanto no va a ser sencillo ni fácil esa unidad que busca León XIV, ya que esa unidad, por desgracia, tiene que basarse en una realidad de la tradición, el magisterio de la Iglesia,
Y eso, pues en estos últimos años hemos visto cómo ha habido muchísimas voces que han evidenciado, muchísimas voces de peso, es decir, obispos que han evidenciado sus propuestas, que yo personalmente como católico no me reconozco en ellas. Gracias, Felicity. Poderosa reflexión, y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta discusión candente. Gracias a todos por seguirnos. Hasta la siguiente. Chao.